3. Jonás tiene 4 capítulos y hoy vamos a echar un vistazo al capítulo 4, pero de alguna manera en los 3 primeros capítulos se cierra un círculo, hay un patrón que se repite, que da sentido, y en el capítulo 4 aparece ahí un Jonás que de entrada me descoloca. A primera vista me ha costado mucho entender qué pasaba por la cabeza de Jonás o intentar entenderlo. A fin de cuentas, lo que os voy a compartir hoy es una interpretación de lo que pudo pasar por la cabeza de Jonás, pero bueno, Dios sabe finalmente y Jonás, lo que pasaba por la cabeza de Jonás en ese momento. Sea como sea, fijaos, hay un patrón que se repite en el capítulo 1, 2 y 3, que es desobediencia, arrepentimiento, misericordia y perdón. Desobediencia, arrepentimiento, misericordia, perdón. Este patrón lo vemos en la vida de los tripulantes de la nave en la que se subió Jonás para ir a Tarsis, lo vemos en la vida del propio Jonás y lo vemos en la vida de los habitantes de Nínive. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí, no? Y de repente en el capítulo 4 no es este el patrón que hay, es otra historia. De repente hay una conversación ahí de Jonás con Dios en un tono un poco tenso a mi modo de ver y hasta desagradable, ¿no? Y yo pensaba al principio, pues ¿cómo puede ser que esto haya pasado así, que se haya llegado a este punto, que Jonás esté en esta situación después de todo lo que ha pasado? Y bueno, lo primero que pensé fue, pues sea como sea, el Espíritu Santo ha querido que este libro esté aquí, que Jonás no terminara de escribir su libro en el capítulo 3, sino que añadiera el capítulo 4. Así que vamos a darle un voto de confianza para ver qué es lo que podemos aprender de él. Y por otro lado, tengo que deciros que a modo personal entiendo que no solamente el capítulo 4 está escrito en la Biblia por alguna razón, sino que creo a ciencia cierta que el capítulo 4 es un capítulo que se escribió para compartirlo hoy. No hoy en día, hoy. Lo estudiaréis en otras ocasiones en vuestra vida, pero hoy Dios quería que habláramos del capítulo 4 de Jonás, y os diré por qué. Laia debía estar aquí hoy compartiendo la palabra con nosotros. Ya el domingo pasado, sin saber que hoy le provocaban el parto, no se veía con fuerzas, y hablando con Fina y con Juan, hablaron conmigo para ver si podía ocupar yo su lugar. Y el martes, tuve un poquillo de crisis porque sabéis que una de las cosas, yo creo que ya os lo he dicho alguna vez, una de las cosas que más me cuesta es definirme por qué compartir. Una vez tengo el qué, me lanzo y disfruto desarrollándolo, pero me cuesta decidirme el qué porque me preocupa que no sea yo, sino que sea Dios el que ponga el qué. Y diréis, pues es obvio, ¿no? Habías dicho que predicarías sobre los 4 capítulos de Jonás y habías hecho el tercero hacía poco, pues tocaba el cuarto. Yo no lo veía tan claro, el lunes no tenía claro que tuviera que hablar sobre esto. Y yo estaba orando y le decía, pues Señor, dime el qué, o sea, quiero verlo claro, ¿no? Porque además no tengo... es cierto que ya llevo tiempo leyendo todo Jonás y que ya había estudiado por encima el capítulo 4, pero no las tenía todas. Y a esto, pues, Patti me llama y me dice, mira, que Fina ha hablado con mi padre, resulta que mi padre tenía que predicar dentro de un par de semanas, él es la persona más responsable que hay en el mundo. Yo creo que lo sabéis, pero... Entonces, él estaba sufriendo porque va a irse con María y con Jairo a Toledo dentro de un par de semanas. Bueno, de hecho no saben exactamente cuándo, pero a él le tocaba predicar a final de mes, entonces le dijo, mira, ya que no voy a estar a final de mes, si quieres, este domingo predico mañana y tarde, para cubrir este hueco. Sea como sea, esto a mí me causó un poco más de dudas, es decir, voy a llamar a mi padre y que se encargue él, porque no lo tengo nada claro. Y entonces, en la misma conversación con Patti, yo le estaba transmitiendo un poco estas dudas y le digo, claro, es que no tengo claro el tema y tal. Dice, ¿cómo que no? Pues vas a hablar de Jonás 4, ¿no? Y dije, pues hablaré de Jonás 4, ¿será que...? Y entonces me acordé de otra cosa que me pasó la semana pasada, y con esto termino la intro. El domingo pasado por la tarde estuve compartiendo en la Llagosta, que como no tiene un local físico, entonces se reúnen los domingos por la tarde en Granollers. Y compartí con ellos precisamente un resumen de todo el libro de Jonás. Ya sabéis que estoy disfrutando mucho con este libro y quise compartir, pues,
pues muy rápidamente, con la rapidez que sabéis que me caracteriza, de hora y cuarto más o menos, vimos muy por encima un resumen de Jonás. Y cuando termino, menos mal que me lo dijeron cuando terminé, que no antes, me dice una de las chicas de la iglesia, mira, el viernes en el culto de oración estudiamos Jonás del capítulo 1 al capítulo 4. Exactamente el mismo texto que yo traje delante de ellos. Y, sabéis, yo no creo en las casualidades y es como que Dios me estaba llevando a esto, y así que vengo delante de vosotros con esta convicción. No sé cuál es tu situación y cuál es tu necesidad en este momento, pero estoy seguro de que Dios, a través del libro de Jonás, va a decirte algo hoy, seguro. Así que estate atento. Espero que no sea yo un estorbo para que esto sea así. Empieza el capítulo diciendo: entonces invadió a Jonás un profundo malestar, se enojó y oró al Señor con estas palabras. Y hay una palabra aquí que se traduce por enojó, por enojar, que etimológicamente viene de una palabra con el mismo origen que el término calor. Y es una palabra que en otros sitios de la Biblia no se ha traducido solamente por enfado, por enojo, sino que se ha traducido también por tristeza. Tiene que ver con sentimientos negativos. Y viendo un poco el contexto de todo el capítulo 4 y evidentemente de todo el libro de Jonás, creo que sería acertado pensar que posiblemente el sentimiento que predominaba en Jonás al llegar a este punto no era tanto un enfado déspota, sino era algo que tenía más bien que ver con tristeza, con profunda tristeza y con depresión. Estaba mal, estaba muy mal. Lo cierto es que pensar en todo el capítulo desde este punto de vista cambia la perspectiva, aunque lo que vamos a ver creo que no se ve modificado. Es decir, la enseñanza que sacamos finalmente es la misma, viéndola como un enojo o como un momento de tristeza por parte de Jonás. Pero me ayuda mucho entender que esto puede ser de esta manera. Veremos pues todo el capítulo, un poco con otro punto de vista, si vemos que lo que está sufriendo Jonás es ese momento de tristeza. Jonás, ¿os acordáis? Hemos visto ya en los 3 primeros capítulos que era un hombre que conocía a Dios. Era un profeta, era un hombre que hablaba de parte de Dios, por tanto, tenía una relación íntima con Dios. Así que, dentro de esta relación que tenían, me sigue chocando incluso que aunque tuviera ese sentimiento de tristeza, no tanto de enojo, pudiera surgir en ese momento. Todos sabéis en qué punto estamos de la historia. Jonás ha ido a Nínive, después de todo el episodio de capítulos 1 y 2, Jonás finalmente va a Nínive, predica el mensaje de arrepentimiento y Nínive se arrepiente. Dentro del periodo que Nínive tenía para arrepentirse, no sé si lo recordáis, tenía un periodo de 40 días, según interpretan la mayoría, algunos dicen que 3, pero la mayoría de eruditos interpretan que se le dio al pueblo de Nínive 40 días para arrepentirse. Pues bien, dentro de esos 40 días, cuando Jonás estaba aún dentro de la ciudad de Nínive, es cuando Jonás empieza a hablar de esta manera con Dios. Entonces el capítulo 4 está como dividido en 2 conversaciones. La primera es la que sucede dentro de la ciudad de Nínive, y la segunda es la que sucede fuera de la ciudad de Nínive. ¿Sabéis? A partir del versículo 6, si no me equivoco, 5 dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Y entonces empieza una conversación muy parecida a la que había tenido en la primera parte. Es decir, tenemos 2 conversaciones un poco surrealistas, muy parecidas, la segunda un poco más extensa y con un nuevo elemento. En la primera conversación, Jonás habla con Dios acerca de lo que ha sucedido con Nínive. ¿Sí? Lo hemos leído. En la segunda conversación, Jonás habla con Dios acerca de algo que ha pasado con una planta. Pero la queja es un poco la misma. Es decirle a Dios: Dios, estoy tan enojado, tan triste, que quiero morirme. Me es mejor la muerte que la vida. Fijaos cuál era el extremo. Y este detalle, esta frase de Jonás, me hace pensar que definitivamente Jonás estaba deprimido, no estaba enfadado. Después de intentar
discernir un poco el carácter de Jonás en todo este espacio de tiempo, pues me empatizo muchísimo más con un Jonás triste, precisamente por esa relación que tenía con Dios, que no tanto un Jonás enfadado. Y en el capítulo 1, cuando lo veíamos, yo no sé si os acordaréis, porque yo creo que hace ya por lo menos un año, ¿os acordáis? Ya lanzamos el tema que se vuelve a repetir aquí y que de hecho es uno de los temas centrales del capítulo 4. ¿Cuál es la razón real del enojo de Jonás o de la tristeza de Jonás? ¿Os acordáis de lo que hablamos en el capítulo 1? ¿Jonás era un déspota? ¿Era un iluso? Veíamos en el capítulo 1 que a simple vista y en un primer vistazo, esa es la sensación que da. Y cuando llegas al capítulo 4 dices, ¿ves cómo lo es? Porque cuando empieza esa conversación, cuesta creer que un siervo de Dios, con la intimidad que tenía con Dios, le hable de esa manera, ¿no? Está desconfiando no solamente del mensaje y de los hechos de Dios, sino del propio carácter de Dios. Le está diciendo, yo sé que tú eres misericordioso, y se lo está reprochando. ¿Cómo es posible que alguien que tiene una relación con Dios y que supuestamente conoce a Dios le hable en esos términos? Pues la lectura que hacíamos en el capítulo 1 y que nos lleva más a fondo en el capítulo 4 es precisamente que Jonás, como profeta al pueblo de Israel, era una persona que amaba profundamente al pueblo de Israel y que había entendido que la profecía que Dios había hecho a su pueblo acerca de que iba a ser destruido, al pueblo de Israel, estoy hablando ahora, acerca de que iba a ser destruido a causa de su desobediencia y que la salvación y las promesas que de alguna manera eran reservadas para el pueblo iban a ser hecho extensas fuera del pueblo judío. Jonás entiende que ese momento ha llegado. Y lo que en el capítulo 1 es una sospecha, ¿no? Cuando Jonás recibe el mandato de Dios de ve a Nínive a predicar, él ya conoce a Dios. Y ya sabe cómo es Dios, ya sabe que es lento para la ira y es amplio en misericordia. Pero en medio de eso, cuando llega al capítulo 4, él ya lo ha visto. O por lo menos lo ha visto parcialmente, porque aún no sabe qué pasará. Yo creo que termina el capítulo 4 y aún no ha terminado este tiempo que Dios dio a las ninivitas para arrepentirse. Y aunque él ha visto cómo los ninivitas se arrepentían, porque recordáis en el capítulo 3 que hacen una muestra física exterior, estuvimos hablando hace poco acerca de esto, de cómo ellos manifestaron este arrepentimiento públicamente, él sabía que ese pueblo se había arrepentido, pero aún no se había comprobado si eso iba a tener consecuencias o no en lo que Dios le había dicho al pueblo que iba a hacer. Dios había dicho, si no os arrepentís. Bueno, de hecho, Dios, el mensaje era, vais a ser destruidos por vuestra maldad. Pero Jonás, conocedor de Dios, amigo íntimo de Dios, entiende que la consecuencia del arrepentimiento del pueblo de Nínive es el perdón de Dios. Y entonces de repente se encuentra en esta situación. Lo que para él era una sospecha ya es una realidad. Ahora está frente a un pueblo gentil, un pueblo fuera del pueblo escogido por Dios, que se ha arrepentido, que ha decidido relacionarse con Dios y aceptar el perdón de Dios. Y eso, según Jonás, tiene una consecuencia directa para el pueblo de Israel, que va a ser su destrucción. Y eso lleva a Jonás a esta situación de tristeza. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Entendéis cómo, si esto es así, es normal que Jonás esté en este punto más triste que enfadado? Él entiende que lo que era el pacto que Dios había hecho con Abraham, le da la sensación que eso va a ser roto, que va a desaparecer, porque la profecía decía que el pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, iba a ser destruido. Y de repente nos plantamos con estas dos situaciones. Ya digo, en la primera conversación llega el punto en el que Dios le pregunta a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes razón para estar triste? Es válido en los dos sentidos. Jonás expresa su queja o su tristeza. No entiendo esto. Dios, no quiero que esta situación llegue al pueblo de Israel. Ya no voy a volver al tema de que Jonás fuera un xenófobo y que quisiera que los ninivitas como gentiles se fueran destruidos porque eran malos.
doy por hecho que esto es así o me apoyo en esta interpretación para todo lo que diré en adelante. Jonás expresa su queja y la respuesta de Dios es esta. ¿Tienes razones para estar así? ¿De verdad tienes razones para quejarte de esta manera, para sentirte tan triste, para desear la muerte después de que acabo de salvar a una ciudad entera? Y en esta respuesta de Dios, que no tendrá respuesta por parte de Jonás en el primer ciclo, encontramos dos lecciones. Una, que Dios le está diciendo, es una pregunta retórica, le está diciendo, evidentemente, no tienes razón para quejarte de esta manera. Jonás, no tienes razón para estar como estás. ¿Y por qué no tienes razón? Quizá lo más evidente es pensar, pues porque acaba de salvar a un pueblo, Dios acaba de compadecerse y acaba de salvar a un pueblo. Dice, al final veremos 120.000 personas que no distinguen entre mano derecha e izquierda. Algunos interpretan eso como que había más o menos 120.000 personas en Nínive y otras personas interpretan que había como 120.000 niños, porque a veces en la cultura del momento se hablaba de los niños como que no sabían distinguir entre derecha e izquierda. Entonces sería todavía mucho más gente. Por tanto, la pregunta podría ir en este sentido, ¿no? ¿Tienes razón para estar enojado? Pero yo creo que Jonás, conocedor de Dios, entiende que la pregunta va un poco más allá y por eso, al menos esta vez, no responde. Fijaos, si realmente Jonás está entendiendo que la salvación de Nínive implica condenación para su pueblo, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, Dios le está diciendo, hay algo que estás perdiendo de vista. Yo soy un Dios de misericordia, soy un Dios justo, pero soy un Dios fiel. Y eso quiere decir que las promesas, los pactos que Dios hace con cada uno de nosotros, los pactos que vemos de Dios hizo con sus hijos en la Biblia, son pactos que no perecen. Son pactos, son promesas que se cumplen hasta el final. Y Dios le está diciendo, ¿no te acuerdas que yo hice un pacto con Abraham? ¿No te acuerdas que sellé ese pacto y que formé a un pueblo que salió de Egipto, que sufrió 40 años, pero que le sostení durante ese tiempo para que ocupara una tierra? ¿No te acuerdas de todo esto? Yo soy fiel y voy a cumplir mi promesa hasta el final. Jonás, evidentemente, en ese momento no tenía la información que nosotros tenemos a día de hoy. Pero esto es algo que yo creo que Dios quería decir a Jonás. Y aunque Jonás no lo dice explícitamente, su silencio yo creo que nos muestra un poco que él se estaba dando cuenta en ese momento de que estaba un poco fuera de lugar su comportamiento. Ya os digo, por lo que significaba en sí la salvación de Nínive y porque en esta relación, tuya mía que tiene Jonás con Dios en este capítulo 4, que de hecho es la esencia del capítulo 4, Dios le está diciendo, no te preocupes, que yo soy un Dios fiel. Y al final voy a cumplir mi pacto, y la historia nos ha demostrado que esto fue así. Luego lo veremos. Y llegados a este punto, pues como he dicho, Jonás se calla, no responde, y lo que hace es ir a las afueras de la ciudad y se sienta ahí. Él no decide irse, sino que se queda fuera porque aún no sabía finalmente, aunque él tenía una idea, pero yo creo que él no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar con la ciudad de Nínive y se queda ahí para ver qué pasa. No sé, me imagino a Jonás ahí mirando la ciudad, a lo mejor pues dentro de esa tristeza o ese enfado, esperando que caiga una bola de fuego del cielo, ¿no? y finalmente destruya a Nínive, lo que significaría que este no es el momento en el que va a suceder lo que él está temiendo. ¿Me seguís? Bueno, eso es algo inventado, ¿eh? Pero la realidad es esa. Jonás se queda a las puertas de Nínive, a las afueras, observando la ciudad. Y dice el texto que Jonás se construye un refugio. Hay diferentes traducciones. Se hizo una cabaña, dice la traducción de la palabra. Un cobertizo, dice la Biblia de las Américas. Sea como sea, él construyó, por el tipo de vegetación de la zona, sabemos que lo que se construyó no fue una super cabaña, no fue una super casa donde estar súper protegido, sino que era algo que le aliviaba un poco del sol.
Y eso lo confirmamos en el hecho de que lo que hace Dios finalmente sí protege a Jonás del sol. Por tanto, lo que Jonás mismo había construido era como un remedio a medias. Él estaba ahí observando, en medio de esa tristeza, lo que pasaba. Y entonces llegamos al segundo punto de la conversación. Y es lo que veréis, me lleva finalmente a entender un poquito más lo que pasaba por la cabeza de Jonás. ¿Qué pasa en la segunda parte? De repente Jonás ha expresado su malestar por la situación y Dios, ¿qué hace? Le hace nacer en una noche una planta grande. Esto es un milagro y Jonás lo sabía, ¿cierto? En una noche salió una planta que le hacía suficientemente sombra para que él estuviera protegido. Y Jonás disfruta de eso un día. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Algo que a mí me había pasado desapercibido y que cuando vas más al detalle te das cuenta. ¿Qué sentimiento crea esto en Jonás? Una alegría, pero ¿una alegría cómo? Grande. Grandemente, ¿cómo dice? Se alegró grandemente. ¿Cómo es posible que si Jonás fuera de esta manera y nos tuviéramos que quedar con esta lectura superficial del texto, cómo es posible que una persona enojada con Dios, con una discusión tan grande con Dios, o una persona con una depresión tan grande, de repente se le pase de golpe porque Dios pone una planta para que no le dé el sol? Tenemos evidencias de que Jonás era un tío, ¿cómo se llama?, materialista, que su comodidad era una preferencia en su vida. No. Cuando decide huir de la presencia de Dios, coge un barco con un montón de gente que no conoce, gente gentil, y se pone allí en el fondo del barco a saber cómo olía eso y en qué estado estaba. Jonás no era alguien que se preocupaba por su bienestar físico. Sin embargo, en este momento, Jonás se pone súper contento. ¿Y por qué? Creo que Jonás ve en esta planta algo más. Bueno, cabe decir que no tenemos evidencia de que sea una calabacera, se traduce por calabacera, se dice porque la calabacera es una planta que se ve que nace muy rápido y tal como nace también muere muy rápido. Y no hay evidencia física, o sea, en el lenguaje, porque ni siquiera las traducciones más antiguas se ponen de acuerdo. Pero bueno, entendemos que es una planta y que no hay planta, por muy rápido que nazca, que lo hagan un día. Pero sí que tenemos una evidencia en todo el Antiguo Testamento, y es que las plantas son puestas como ejemplo o como analogía de algo a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Sabéis de qué? Las plantas, o todo lo que tiene que ver con los verbos que atañen a plantar y demás, segar, son usadas en el Antiguo Testamento por varios profetas, e incluso por el salmista, por David, como analogía del pueblo de Israel. Por tanto, Jonás, un tipo que conocía seguramente los salmos, que conocía la palabra de Dios y que conocía mucho lo que Dios había hablado al pueblo de Israel a través de otros profetas, de repente atisba un punto de luz y entiende esta planta como una parábola viva, como una parábola, como un ejemplo que Dios quiere darle de algo, pero que además tiene vida. Puede ser que en ese momento Jonás entienda que Dios le está diciendo: no sufras, porque esta planta que yo hago nacer es el ejemplo de que la promesa que yo le hice a Abraham es una promesa que yo voy a mantener. Y esta es la razón por la que Jonás se alegra. Su alegría viene dada precisamente por entender que Dios le está dando ese ejemplo. La planta no es otra cosa que la representación del pueblo de Israel que nace en un día. Y eso es posible que Jonás lo entendiera de esta manera. Para mí es una buena explicación de por qué Jonás se pone alegre de esta manera. Cualquier otra de las que he visto que se le ha dado a esta situación me ha dejado a medias. En cambio, entender esto me ayuda a completar un poco el círculo de todo lo que ha pasado en la vida de Jonás y especialmente en todo el libro de Jonás. ¿Se entiende lo que digo? Evidentemente es algo que se interpreta o que puedes
llegar a esta conclusión, y especialmente las personas que más han estudiado han llegado a esta conclusión viendo todo el Antiguo Testamento, y es algo con lo que puedes estar de acuerdo o no. Pero eso, en todo caso, te animo a que sea algo que te haga pensar y te haga querer volver a acercarte al libro de Jonás para seguir aprendiendo un poquito más de Jonás. Sea como sea, esa planta nace en un día y Jonás se pone muy contento, pero esa planta muere al día siguiente carcomida por un gusano. Y eso es algo que vuelve a ser un ejemplo de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y además aquí aparece un elemento nuevo, que es el gusano, que es otro elemento que se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento, los animales reptiles, ya empezando por la serpiente en el Génesis, que simbolizan la maldad y simbolizan la desobediencia y simbolizan a Satanás. Así que Jonás, toda esa alegría que había sentido en un día, al día siguiente se convierte en tristeza otra vez, pero a un punto todavía mayor. Porque, uno, la esperanza que él tenía de que quizá ese no era el momento, entiende que está confirmado que sí es el momento. A través del nacimiento y la muerte de la planta, él entiende que ha llegado el punto límite para el pueblo de Israel. Pero pasa otra cosa, y relacionada también con algo que vimos en el capítulo 1. No solamente cae la planta, muere, sino que además Dios manda ¿qué? Un viento recio, solano. No lo dice explícitamente, pero por las consecuencias de lo que pasa a continuación, podríamos entender que el viento, una vez la planta muerta, el viento además echó abajo la cabaña que él había preparado. También dicen que el viento quema, ¿no? Que cuando hay... ¿Sí? ¿Sabéis lo que quiero decir? Cuando estás en la playa y no hay sol, pero hace viento y tal, y por lo menos las madres lo dicen, no sé si para que te pongas la camiseta o qué, pero sea como sea, Jonás está en una situación física ahora mucho peor de como estaba antes de que apareciera la planta. O sea, tiene razones para estar más triste y además está sufriendo una insolación. No sé cuántos habéis vivido una insolación, pero es una situación desagradable, por lo que dicen. Yo no lo he vivido. Pero la quemadez del sol es algo muy desagradable, muy doloroso. Y Jonás está ahí como medio aturdido. Y en ese punto, Jonás vuelve a quejarse. Y dice, Dios, estoy muy triste, estoy muy enojado, hasta la muerte. Posiblemente ahora con un poquito más de razón, ¿no? Dios creo que sigue teniendo, y lo demuestra a través de la Biblia, un sentido del humor, podemos llamarle así, un tanto irónico, ¿no? ¿no? ¿Estabas mal? Pues ahora vas a desear morirte de verdad. Y en esa situación, Jonás, no sabemos si ya ha perdido el rumbo definitivamente o realmente es consciente de lo que está pasando, que vuelve a quejarse. Y cuando Dios le pregunta esta vez, ¿realmente tienes razón o tienes motivos para estar de esta manera? Esta vez, no sabemos por qué, Jonás sí contesta. Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Jonás, finalmente, en este punto, insiste. Sí, tengo razón. Ahora estaba ya seguro de los acontecimientos que iban a venir. Y la historia nos demuestra que esto fue así. Y entonces el libro de Jonás termina con 2 versículos, con una enseñanza de parte de Dios a Jonás. Y no hay respuesta de Jonás. Yo creo que esto está hecho a propósito. Jonás era un buen escritor. Y termina el libro de esta manera, yo creo que para dejar claro cuál es la lección final y quién es, en todo caso, el que tiene la última palabra. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿Cómo es posible que tú, Jonás, llegues a este punto de compasión por lo que representa esta planta? Entiendo hasta cierto punto que puedas sentir o que sientas esta compasión por el pueblo, porque es algo que no es exclusivo de Jonás. El sentir este lamento. Ya Moisés lo experimentó y veremos
que hay dos personajes en el Nuevo Testamento que también lo experimentan. Esta tristeza por la desobediencia del pueblo de Israel y por las consecuencias de esa desobediencia. Y Dios le dice, ¿es lícito que tú tengas este sentimiento y que yo no pueda tener este mismo sentimiento de el resto de mi creación? Y aquí se presenta, o se nos plantea, se da la introducción, no exclusivamente, pero se da la introducción en este punto de algo que pasará en el Nuevo Testamento. He dejado un tema para el final, un punto, voy a ser muy rápido, que me parece, es una de las cosas que más me ha conmovido del libro de Jonás. En primer lugar, solamente mencionar o pasar por encima algo que me gustaría que os hiciera pensar. A mí me ha hecho pensar. Una de las cosas que he aprendido del capítulo 4 es que Jonás y Dios, como os dije al principio, tenían una relación íntima. Jonás le habla en la forma en la que le habla a Dios porque tiene un punto de intimidad con Dios que creo que es difícil de conseguir. Estamos como programados de alguna manera desde Adán para escondernos. Cuando algo nos avergüenza o cuando algo nos hace estar incómodos, nos escondemos. Y nos escondemos de los demás, quizá por vergüenza o por la razón que sea, pero me he visto a mí mismo en infinidad de ocasiones escondiéndome, entre comillas, de Dios, porque racionalmente sé que no puedo esconderme de Dios. Pero de alguna manera me separo de Él cuando sé que hay situaciones en mi vida que no son dignas de Él. ¿Me explico? Por tanto, cuando veo, no solamente como Dios le habla, sino con la paciencia, con la que Jonás le habla a Dios, sino especialmente con la paciencia con la que Dios le responde, veo o intuyo una relación de intimidad que yo quisiera para mí tener con Dios. Y a lo que iba. El tema central, a mi modo de ver, de todo el libro de Jonás, es la presentación de Jonás, de la historia de Jonás, como un tipo de Cristo. ¿Os acordáis que hablamos de esto hace un año, cuando veíamos el capítulo 1? ¿Sabéis lo que quiere decir el sentido, ¿no? De un tipo de Cristo? Es como una analogía, una primera imagen, una imagen que nos lleva a lo que luego pasará con Jesús. Y os voy a hablar simplemente de los hechos, os paso por encima de los hechos, de las cosas que pasaron, que nos muestran o que nos hacen pensar en lo que vivió Jesús más adelante, y evidentemente sin entrar en motivaciones, porque en algunos casos las motivaciones de uno y de otro son diferentes. Fijaos, los dos salen de la presencia de Dios, tanto Jonás como Jesús, y viven las condiciones incómodas de la barca afrontando con los hombres las duras condiciones de la tempestad. Curiosamente, y sin ninguna, creo, enseñanza espiritual, pero la realidad es que Jesús vivió la misma situación que Jonás, estando en una barca, en el fondo de la barca, dormido en medio de una tempestad. ¿Os acordáis? No sé si hay alguna lección espiritual en este sentido, pero Jesús vivió exactamente la misma situación. Aunque esta expresión creo que es ampliable al hecho de que Jonás huyó de Dios porque no quería hacer lo que Dios le había dicho. Y Jesús, al contrario, tuvo que desprenderse, tuvo que apartarse de la presencia de Dios para cumplir precisamente con la voluntad del Padre. Las motivaciones son contrarias, pero la situación final es la misma. Ambos son levantados por los hombres en sacrificio para aplacar la ira de Dios y traer salvación a sus compañeros de barco, a sus compañeros de vida. Todos conocemos la historia de Jesús levantado en esa cruz, y sabemos cómo Jonás fue lanzado al mar. No se tiró él, fue lanzado al mar por sus compañeros para precisamente que la tempestad calmara. Y ambos descienden al Seol, Jesús sepultado en la tumba y Jonás en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. Y después de eso Jonás fue expulsado y el Señor Jesús fue resucitado. Hemos visto esto en los 3 primeros capítulos. Y aquí se nos presenta una nueva imagen, una nueva analogía en el capítulo 4, y que ha sido mi gran descubrimiento del capítulo 4. ¿Recordáis a Jonás sentado a las afueras de Nínive, viendo lo que pasa en la ciudad, esperando a la expectativa?
¿Os recuerda a algo? Piensa. No hace falta que contestes, solo piensa. ¿Te recuerda a algo o a alguien? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Cuando se acercó Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu salvación. Jesús, observando la inminente destrucción del pueblo judío, que sucedió pocos años después de que él se fuera con el Padre, llora ante su pueblo. Ese pueblo que él había escogido, que su padre había escogido, que había mimado, que había formado, que cuidó, como os decía antes, en Egipto, que lo formó, que le dio identidad, que le dio una tierra prometida, que fluía leche y miel, un espacio fantástico para disfrutar de la creación de Dios y de la relación con Dios. Ese pueblo no hace caso a Dios y se aparta de él. Y eso tiene consecuencias. Y hay algo que provoca en el corazón de Jesús, que es esa tristeza. Yo creo, de verdad, que Jonás, de alguna manera, cuando veía Nínive y veía la consecuencia que eso iba a pasar, estaba experimentando algún tipo de tristeza parecido, porque él sabía que el juicio de Dios iba a caer sobre Israel. Y como ya vimos la semana pasada, es puesto, por ejemplo, Nínive para vergüenza del pueblo judío en el capítulo 3. Lo que pasa en el capítulo 3 es puesto, en el Nuevo Testamento como ejemplo de vergüenza para el pueblo judío. Nínive sí obedeció en ese momento a Dios. Y eso es puesto como señal y como ejemplo y para vergüenza del pueblo de Israel. No solamente Jesús vivió esta experiencia, sino que Pablo también dice en Romanos: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y sigue el texto: no solamente quiero morirme, como decía Jonás, sino que quiero ser anatema. Está diciendo que acepta incluso la separación eterna de Dios por amor a ese pueblo. Lo que es una triste noticia para el pueblo de Israel, lo que fue una triste noticia para Jonás, lo que dolió a fondo en el corazón de Jesús, es una fantástica noticia para ti y para mí. Porque la realidad es que lo que se anticipó en este momento, lo que vemos en Jonás, en el libro de Jonás, y lo que se consuma en la cruz del Calvario, es que la salvación, que era algo exclusivo, una promesa exclusiva para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, es algo que se hace extensivo a los gentiles, que se hace extensivo a ti y a mí. Dios, en su misericordia, hace extensiva esa salvación para que yo la pueda recibir hoy. Ese es el mensaje del libro de Jonás. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento, es el mensaje de la Biblia. Y me gustaría dejaros con dos imágenes, y con esto termino. La primera imagen es la de Jesús, quizá la de Jonás, pero yo creo que con más peso, la de Jesús viendo la ciudad de Jerusalén desde las afueras y llorando por ella. Y me gustaría que pensaras por un momento cómo podríamos extrapolar eso a nuestra situación hoy en día. ¿Qué debería sentir Jesús o cómo vería Jesús si se pusiera allí en ese balconcillo y mirara a través de la ventana y mirara a la iglesia que hay aquí representada y mirara a Gallola? ¿Qué sentiría? ¿Lloraría? No lo sé. No lo sé. Es una reflexión en todo caso que os dejo. Y yendo un poco más allá, ¿qué pasaría? ¿Qué vería Jesús? ¿Cómo se sentiría estando contigo cara a cara en esta mañana, hoy en día, en nuestra vida, en tu vida, en mi vida? ¿Sonreiría o lloraría? Estas tres lecciones hallamos en el libro de Jonás. La primera, la misericordia.
los tripulantes del barco recibieron misericordia de parte de Dios, recibieron el perdón de Dios. Jonás mismo recibió perdón por su desobediencia y finalmente los ninivitas fueron perdonados por Dios por su arrepentimiento. En segundo lugar, que la desobediencia tiene consecuencias. Y fijaos de qué manera es diferente la desobediencia para unos y para otros. Los ninivitas no conocían a Dios. Y no estamos hablando con ellos, en este caso, de segundas oportunidades. Sabemos por la historia que finalmente el pueblo fue destruido, pero en ese momento, sin conocer a Dios, ellos creían en muchos dioses, pero no conocían en Yahvé, en el Dios verdadero. Y en la presentación del Evangelio para ellos es una, y su arrepentimiento es uno. Fijaos cómo de transigente es Dios con Jonás, en el capítulo 1 y en el capítulo 4. Llevándolo a situaciones, Jonás era alguien que tenía intimidad con Dios. Es alguien que debería ser como nosotros. Nosotros deberíamos ser como Jonás en cuanto a la intimidad que teníamos con Dios. Por eso, con sus hijos, con sus amados, con aquellos a quien cuida y a quien bendice, creo firmemente que Dios es más severo. Y que cuando Dios ve que nosotros desobedecemos y nos apartamos de Él, no se anda con chiquitas. Él va al grano. ¿Por qué? Porque quiere rescatarnos, quiere hacer como esa oveja perdida cuando nos apartamos, que deja las 99 y se va por ella. Él es así, Él trabaja así Dios con nosotros. Llevó a Jonás hasta a punto de morir. Claro, nosotros sabemos la historia y sabemos que no murió, pero Jonás estaba ahí en el mar, solo, cuando el barco ya se había ido. Y en medio del mar se veía muerto. Eso experimentó una vez y no sé hasta qué punto volvió a experimentarlo después cuando Dios permitió que él sufriera esa insolación. Quizá volvería a tener esa sensación de decir, ostras, he vuelto a meter la pata, he vuelto a equivocarme y Dios vuelve a llevarme, a lo mejor esta vez no tiene misericordia de mí. Yo no sé qué es lo que pasaría, pero lo que sí que veo claro, y es un patrón que creo que estaréis de acuerdo conmigo, que se repite en toda la Biblia, en que Dios no pasa por alto la desobediencia. Y que Dios es especialmente duro, entre comillas, dentro de su amor, pero es especialmente duro con sus hijos. Y esto debería ser un toque de atención para todos. Porque a los que Dios ama, reprende y disciplina. Así que si cuanto más relación has tenido con Dios, más va a ir Dios a por ti. Yo no sé si esto es... Yo creo que sí que es así. Sea como sea, es cierto que Dios va a ir a por ti de una manera o de otra. En todo caso, la última lección, y que vemos aquí en el capítulo 4, es la fidelidad de Dios. Dios ha hecho una promesa a sus hijos, y es un Dios fiel, como le dijo a Jonás. Yo he hecho un pacto con Israel. El pueblo de Israel fue destruido por los asirios y los babilonios años después. La historia así nos lo muestra, pero quedó un remanente, un pequeño remanente de donde nació Jesús. Y ese pueblo, esa promesa para el pueblo de Israel se hizo extensiva a todos nosotros, como veíamos. Dios es fiel y las promesas que hace, pienso especialmente en las promesas que hay en este libro, son promesas que van a ser cumplidas al 100%, en su totalidad, en algún momento. Y en algunos casos ya están cumplidas. Yo no sé si has sentido alguna vez que Dios te ha hecho de alguna manera personal una promesa. Yo no puedo entrar ahí, pero sí que sé seguro que lo que Dios ha dicho en su palabra es algo que va a cumplirse. Así que espero que el pasar por el libro de Jonás para mí ha sido apasionante. Es la primera vez que opto por estudiar largo y tendido un libro de la Biblia al nivel que lo he hecho con Jonás, y ha sido espectacular. Conocer más del carácter de Jesús, más del carácter de Dios, y aprender de Él cómo Dios me sigue tratando a mí aún en día de hoy. Ver cómo cosas que pasaron 700 años de que Jesús naciera vieron su culminación en la vida de Jesús. Y cómo eso tiene consecuencias eternas para mí. Cómo eso tiene consecuencias. Iba a decir debería, no. Tiene consecuencias eternas para mí y para ti. Porque aceptes o no, el perdón de Dios va a tener consecuencias positivas o no en tu vida, en la eternidad. Así que espero que haya sido de bendición para vosotros como lo ha sido para mí. Que Dios os bendiga.